En el vídeo anterior de este curso, estuvimos trabajando con las matrices dinámicas y pudimos comprobar la gran utilidad que tienen a la hora de crear fórmulas que operan sobre un rango de celdas. En este vídeo vamos a ver varias funciones que trabajan con matrices dinámicas. Comenzamos con la función ordenar. La función ordenar ordena el rango de una matriz. Para ordenar este rango de celdas por la columna comercial, selecciono cualquier celda de esa columna y a continuación, en la ficha inicio, en el grupo edición, hago clic en ordenar y filtrar y selecciono de A a Z. Como veis, se ha ordenado todo el rango de celdas por esta columna. La función ordenar hace lo mismo, pero mueve esa ordenación a otro lugar, creando un rango de desbordamiento. Vamos a ordenar este rango, y el resultado lo colocaremos en la zona de la derecha. Escribo la fórmula. Voy a abrir el asistente de funciones. El primer argumento de esta función es la matriz que hay que ordenar, que se encuentra en el rango comprendido entre la celda A2 y la celda D28. A continuación, tenemos que indicar la columna por la que la queremos ordenar. En este caso, voy a ordenar por la primera columna, así que escribo un 1. A continuación tenemos que indicar si el orden va a ser ascendente o descendente. En este caso va a ser ascendente, así que escribo un 1. Y por último, tenemos que indicar si la ordenación va a ser por filas o por columnas. Vamos a hacerlo por filas, así que escribo falso. Pulso Intro, y como veis, esa ordenación se muestra en la zona de la derecha. Excel ha creado un rango de desbordamiento, en el que la primera celda es la que contiene la fórmula. Si observáis la barra de fórmulas, el texto de la fórmula es de color negro, pero en el resto de celdas, el texto de la fórmula es de color gris. Eso quiere decir que la fórmula solamente se encuentra en la primera celda. Si en lugar de ordenar por comunidad queremos ordenar por provincia, que es la segunda columna, es tan sencillo como cambiar el segundo argumento. Voy a sustituir el 1 por un 2. Como veis, ya tenemos ordenado el rango por provincia. Si lo queremos ordenar por comercial, escribo un 3. Y si lo queremos ordenar por ventas, escribo un 4. Pero además, quiero que la ordenación sea en sentido descendente, es decir, de mayor venta a menor venta. Entonces, escribo -1 en el tercer argumento, y el rango se muestra ordenado de mayor a menor. Para hacer más profesional este ejercicio, vamos a colocar en la celda K2 una lista desplegable para seleccionar la columna por la que vamos a ordenar. Voy a insertar una validación de datos en esta celda. Selecciono la ficha Datos y en el grupo Herramientas de datos, hago clic en Validación de datos. El valor que vamos a permitir va a ser una lista. Para añadir los datos a la lista, hago clic en este botón y selecciono los encabezados de columna. Pulso Aceptar y se muestra un desplegable en el que podremos seleccionar la columna por la que vamos a ordenar. Recordad que la columna por la que estamos ordenando se coloca en el segundo argumento de la función ordenar. Ahora mismo se está ordenando por la cuarta columna. Entonces, necesitamos ordenar por la posición que ocupe el elemento seleccionado de la lista. Para ello, utilizaré la función coincidir. Voy a explicaros el funcionamiento de la función coincidir en la columna de la derecha. Escribo la fórmula. Voy a abrir el asistente de funciones. El valor que estamos buscando se encuentra en la celda K2. La matriz en la que estamos buscando es el encabezado de columnas, así que selecciono las celdas del encabezado. En el tipo de coincidencia, escribo un 0 para que sea exacta. Pulso Aceptar y se muestra la posición del elemento seleccionado en la lista. Si selecciono provincia, se muestra el número 2. Si selecciono comercial, se muestra el número 3. Y si selecciono ventas, se muestra el número 4. Entonces, ese número lo vamos a colocar en el segundo argumento de esta función. Pero en lugar de escribir el número de la columna, utilizaré la función coincidir. Voy a abrir el asistente de funciones. Borro el número 4 y escribo la fórmula con la función coincidir. Voy a dejar un 1 para que la ordenación sea ascendente. Pulso Aceptar y ahí lo tenemos. La fórmula de la columna L la podemos borrar porque solamente se ha utilizado para explicar la función coincidir. Si hago clic en este desplegable y selecciono comunidad, se ordena el rango por comunidad. Si selecciono provincia, se ordena por provincia. Si selecciono comercial, se ordena por comercial. Y si selecciono ventas, se ordena por ventas. Continuamos con la función ordenar por. La función ordenar por ordena el contenido de un rango o matriz en función de los valores de otro rango o matriz. Aquí tenemos una lista de corredores y la posición en la que han llegado la meta.
Necesito ordenar los nombres de los corredores según su posición de llegada. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. La matriz que voy a ordenar es la primera columna. La matriz por la que voy a ordenar es la segunda columna. Por último, tengo que indicar si el orden va a ser ascendente o descendente. En este caso, escribo un 1 para que sea ascendente. Pulso aceptar y se muestran los nombres ordenados según su posición de llegada. Felipe ha llegado el primero, Marta ha llegado la segunda, Carmen ha llegado la tercera, etc. Esta función, además de ordenar un rango o matriz en función de los valores de otro rango o matriz, también permite ordenar por más de una columna. Voy a insertar una validación de datos en estas celdas para poder seleccionar la primera columna por la que queremos ordenar y después la segunda. Primeramente creamos un nombre de rango para estas 4 columnas. Selecciono todo el rango, hago clic en la ficha Fórmulas y en el grupo Nombres definidos selecciono Crear desde la selección. Ahora, tengo que indicar el lugar donde se encuentran los nombres de los rangos. En este caso se encuentran en la fila superior, que es donde están los nombres de las columnas. Entonces, dejo solamente la fila superior y pulso Aceptar. Al hacer clic en el cuadro de nombres, se muestran los 4 rangos: comercial, comunidad, provincia y ventas. Ahora, en la celda O2, voy a insertar una lista desplegable para poder seleccionar una de estas columnas. Selecciono la ficha Datos. A continuación, selecciono estas 2 celdas. Hago clic en Validación de datos y voy a permitir una lista. El origen de la lista son los encabezados de columna. Pulso Aceptar y ya tenemos 2 listas desplegables, una para cada celda. Desde esta lista podremos seleccionar la primera columna por la que vamos a ordenar y la segunda. El segundo argumento de la función ordenar por es el rango en el que nos vamos a basar para ordenar. Por ejemplo, en la celda C2, vemos que el rango en el que nos vamos a basar es el rango de la celda B2 a la celda B11. Esos rangos son los que tenemos en la lista de nombres de rango. Fijaros que cuando selecciono un nombre de rango, dicho rango se selecciona de forma automática. Entonces, el rango será el que seleccionemos en las listas desplegables. Para obtener el contenido del rango, utilizaremos la función indirecto. La función indirecto devuelve el rango al que hace referencia el valor de una celda. Por ejemplo, si el valor de la celda O2 es comunidad, la función indirecto devolverá el rango de celdas de la E2 a la E28. Voy a hacerlo en esta celda para que lo veáis más claro. Escribo la función. Selecciono la celda O2, pulso Intro y como veis, se muestra el rango de desbordamiento que pertenece a ese nombre de rango que es comunidad. Si selecciono provincia, se muestra su rango, también para los comerciales y también para las ventas. Vamos a crear la ordenación, pero antes voy a borrar el rango de desbordamiento. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. La matriz a ordenar se corresponde con todas las celdas del rango, excepto los encabezados de columna. La matriz en la que nos vamos a basar será el rango de celdas que indiquen los valores de las celdas O2 y O3. Es decir, los rangos que correspondan a esos nombres, y esos rangos los obtenemos con la función indirecto. Selecciono la celda O2. Ahora selecciono el tipo de ordenación, que va a ser ascendente. Con lo cual, escribo un 1. Y ahora vamos a indicar la segunda columna, es decir, la que nos indique la celda O3. Vuelvo a escribir la función. Selecciono la celda O3. Y la ordenación va a ser también ascendente, así que escribo de nuevo un 1. Fijaros que podríamos seguir ordenando por más columnas, pero como no es el caso, pulso Aceptar. Voy a ordenar por comunidad y dentro de comunidad por provincia. Y como veis, el rango está ordenado por comunidad y dentro de cada comunidad se muestran las provincias ordenadas. Ahora, voy a ordenar por provincia y dentro de cada provincia por comercial. Y se muestra el rango ordenado por provincia y dentro de cada provincia ordenado por comercial. Por último, voy a ordenar por comunidad y ventas. Como veis, podríamos hacer múltiples combinaciones a la hora de ordenar. Continuamos con la función únicos. La función únicos devuelve los valores únicos de un rango de celdas. Aquí tenemos una lista de comerciales.
Algunos aparecen una sola vez, como por ejemplo Beatriz, a la cual le he puesto la fuente de color rojo para distinguirla mejor. El resto de comerciales se repite más de una vez. Por ejemplo, a Carmen la tenemos aquí, aquí también, etc. Necesito una lista de los comerciales que aparecen una o más veces. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. La matriz es la columna de comerciales. Pulso aceptar y obtenemos una lista de los comerciales que aparecen una o más veces. Beatriz que aparece una sola vez y el resto de comerciales que aparecen dos o más veces. Ahora necesito una lista de los comerciales que aparecen una sola vez. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. La matriz sigue siendo la columna de comerciales. En el segundo argumento, hay que indicar si los valores únicos se tienen que buscar en una fila o en una columna. Con lo cual, escribo falso para buscar en la columna. Y por último, tenemos que indicar si queremos mostrar los que aparecen solamente una vez o los que son distintos. Entonces, para mostrar los que aparecen solamente una vez, escribo verdadero. Pulso aceptar y obtenemos que Beatriz es la comercial que aparece solamente una vez en toda la lista. Debido a que estas funciones devuelven matrices dinámicas y estas matrices pueden cambiar de tamaño, si modifico el nombre de un comercial y sustituyo a Marta por Pablo, también se mostrará en la lista de los comerciales que aparecen solo una vez y también en la lista de los que aparecen una o más veces. Escribo Pablo. Y se muestra en esta lista y en esta otra lista. A continuación, vamos a mostrar valores únicos pero en dos columnas, es decir, vamos a mostrar aquellas filas en las que no se repiten dos celdas en la misma fila. Escribo la función en la celda J3. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono la columna Comunidad y la columna Provincia. Pulso aceptar y obtenemos los valores únicos por filas, en base a dos columnas. Fijaros que la Comunidad de Aragón se muestra al lado de Huesca, Zaragoza y Teruel. La Comunidad de Cataluña se muestra al lado de Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona. Y Galicia se muestra al lado de Pontevedra, A Coruña, Ourense y Lugo. Vamos a ordenar esta lista. Selecciono la celda J2 y abro el asistente de funciones. En lugar de seleccionar solamente la matriz, voy a utilizar también la función ordenar por. Es decir, dentro de la función únicos, utilizamos también la función ordenar por. Escribo la función. La matriz que vamos a ordenar son las dos primeras columnas. Y dentro de esta matriz ordenaremos primero por las comunidades. La ordenación será ascendente. Y después ordenaremos por las provincias. La ordenación también será ascendente. Pulso aceptar y obtenemos los valores únicos por filas, ordenados por comunidad y dentro de comunidad por provincia. Fijaros que están ordenadas alfabéticamente las comunidades y dentro de cada comunidad, las provincias también están ordenadas alfabéticamente. Continuamos con la función filtrar. Esta función permite filtrar una matriz según unos criterios. Necesito crear un filtro para mostrar solamente la Comunidad de Aragón. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. La matriz a filtrar está compuesta por toda la matriz. Las celdas a incluir son todas aquellas que contienen la palabra Aragón. Entonces, selecciono la columna Comunidad. A continuación, escribo el criterio. Y en el caso de no encontrar ninguna coincidencia, se mostrará el texto No hay. Pulso aceptar y se muestran las filas de Aragón. Si quiero mostrar las filas de Galicia, sustituyo Aragón por Galicia. Si quiero mostrar las filas de Extremadura, al no encontrar ninguna coincidencia se muestra el mensaje No hay. Voy a borrar esta fórmula. Ahora, voy a insertar dos listas desplegables para seleccionar los valores únicos de las provincias y los comerciales. Lo primero de todo, voy a crear 4 nombres de rango, uno para cada columna. Selecciono todo el rango de celdas incluyendo los encabezados de columna. Entonces, en la ficha Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, hago clic en Crear desde la selección. Ahora, tengo que indicar el lugar donde se encuentran los nombres. En este caso, los nombres se encuentran en la fila superior.
Así que dejo solamente fila superior, pulso aceptar, y si nos vamos al cuadro de nombres, se muestran los 4 rangos: comunidad, provincia, comercial y ventas. Ahora, en las columnas N y O, voy a mostrar los valores únicos de las provincias y de los comerciales. En la celda N3, escribo la función únicos. A continuación, selecciono la columna provincia. Y en la celda O3, vuelvo a escribir la función únicos. Selecciono la columna comercial. Como veis, se muestra la lista de los valores únicos de las provincias y de los comerciales. Ahora, en la celda K2 y L2, vamos a poner una lista desplegable, es decir, una validación de datos para seleccionar una provincia y un comercial. Entonces, en la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, hago clic en Validación de datos. Selecciono Permitir una lista. El origen se encuentra en el filtro de las provincias. Hago clic en esta celda, y a continuación escribo una almohadilla. De este modo, si aumenta o disminuye la lista de las provincias, la validación de datos también se actualizará de forma automática. Pulso Aceptar, y ya tenemos una lista de las provincias. Vamos a hacer lo mismo con los comerciales. Selecciono la celda L2 y hago clic en Validación de datos. El origen se encuentra en el filtro de los comerciales. Hago clic en esta celda y a continuación escribo una almohadilla para hacer referencia a todo el rango. Pulso Aceptar y ya tenemos una lista de los comerciales. Y ahora vamos a crear un filtro con una doble condición, es decir, que se cumpla una o que se cumpla la otra. En la celda F2 escribo la función filtrar. Voy a abrir el asistente de funciones. La matriz que vamos a filtrar es todo el rango de celdas pero sin incluir los encabezados de columna. Las celdas que vamos a incluir serán aquellas cuya provincia coincida con el valor de la celda K2. Abro paréntesis y la condición es que la provincia sea igual al valor de la celda K2. Cierro el paréntesis y escribo el signo más. El signo más significa que ha de cumplirse o bien el primer criterio o bien el segundo. Vuelvo a abrir paréntesis. La segunda condición es que el comercial sea igual al valor de la celda L2. Cierro el paréntesis. Esta fórmula indica que se va a filtrar la provincia que tengamos en la celda K2 o el comercial que tengamos en la celda L2. Y en el caso de que no aparezca ninguno, se mostrará el texto No hay. De momento no hay ninguno, porque no tenemos seleccionado ninguno. Voy a seleccionar la provincia de Tarragona y el comercial Felipe. Como veis, o bien se muestran las filas en las que aparece Tarragona, o bien las filas en las que aparece Felipe. Ahora voy a filtrar la provincia de Zaragoza y la comercial Marta. Ahí los tenemos. Ahora voy a modificar este filtro para que en lugar de que se cumpla cualquiera de las dos condiciones, se cumplan las dos. Es decir, que aparezca la provincia y el comercial. Para ello, sustituyo el signo más por un asterisco. Pulso Intro, y solamente se muestran aquellas filas en las que la provincia es Zaragoza y el comercial es Marta. Voy a hacer un filtro de Tarragona y Felipe. Ahora, de Zaragoza y Beatriz. Y como no hay ninguna venta de Beatriz en Zaragoza, se muestra el texto No hay. Continuamos con la función secuencia. Esta función permite generar una lista de números secuenciales. Los argumentos son los siguientes: el número de filas, el número de columnas, el número inicial y el paso o el incremento. Voy a escribir 4 valores. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono las filas. Selecciono las columnas. Selecciono el número inicial. Y por último, el paso. Pulso Aceptar y como veis, hemos obtenido una secuencia de 30 números. Se muestran 10 filas, 3 columnas, el primer número es el 1, y el incremento es de 1 en 1. Voy a cambiar los valores. Como habéis podido comprobar, el rango va cambiando de forma dinámica. A la izquierda se muestra una lista con las ventas que han realizado estos comerciales. Necesito obtener la mejor venta y para ello voy a utilizar la función Késimo mayor. Esta función devuelve la posición de un valor a partir del mayor dentro de un rango de celdas. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones.
La matriz se encuentra en la columna ventas. Y a continuación, tengo que indicar el valor que quiero consultar. En este caso quiero saber la mejor venta, así que escribo el número 1. Pulso aceptar, y la mejor venta ha sido 10.000. Para obtener la segunda mejor venta, escribo un 2. Pulso intro, y la segunda mejor venta ha sido 9.000. Para obtener la quinta mejor venta, escribo un 5. Pulso intro, y la quinta mejor venta ha sido 6.000. Ahora, necesito obtener la segunda peor venta. Entonces, utilizamos otra función llamada caésimo menor. Modifico la fórmula, y en lugar de un 5, escribo un 2. Pulso intro, y la segunda peor venta ha sido 2.000. Estas funciones también pueden devolver un número indeterminado de valores a partir de un rango. Por ejemplo, voy a mostrar las 5 mejores ventas. Escribo la fórmula. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono la matriz donde están las ventas. Y ahora, en lugar de indicar la posición que quiero obtener, escribo una secuencia de números. En este caso, la secuencia de las 5 mejores ventas. Y para ello utilizo la función secuencia. Como argumento escribo un 5. Pulso aceptar, y obtengo las 5 mejores ventas. Para obtener las 5 peores ventas, en lugar de mayor, escribo menor, y se muestran las 5 peores ventas. Algo interesante que podemos hacer es mostrar a la derecha de las ventas el nombre del comercial. Es decir, vamos a buscar cada venta en la primera columna, y en la columna E escribiremos el valor de la columna B, es decir, el comercial. Para ello utilizaré la función buscarv. Voy a abrir el asistente de funciones. El valor buscado son las 5 mejores ventas. Pero como es un rango dinámico y puede cambiar su tamaño, utilizaré una almohadilla para hacer referencia a todo el rango. Selecciono la primera venta, y en lugar de seleccionar el rango, escribo una almohadilla, y Excel se encargará de seleccionar el resto de las ventas. La matriz en la que hay que buscar es todo el rango de celdas excepto los encabezados de columna. El valor que hay que devolver se encuentra en la segunda columna, que es el comercial. Y por último, hay que indicar si la búsqueda tiene que ser exacta o aproximada. En este caso, escribo falso para que sea exacta. Pulso aceptar, y se muestra cada venta con el comercial al que pertenece. Si en lugar de mostrar las 5 peores ventas, quiero mostrar las 3 mejores, sustituyo menor por mayor y sustituyo el 5 por un 3. Pulso intro, y como veis, el rango de la derecha se actualiza automáticamente, porque hemos utilizado la almohadilla. Vamos con la última función de las matrices dinámicas. La función matrizaleat devuelve una matriz de números al azar, que viene a sustituir a la función aleatorio entre, porque ofrece más posibilidades. Vamos a recordar lo que hacía la función aleatorio entre. Escribo la función. Esta función necesita dos argumentos, que son el valor inferior y el valor superior. En el valor inferior escribo 1, y en el valor superior escribo 100. Voy a copiar la fórmula varias veces. Si pulso repetidamente la tecla F9, se van generando números al azar. Vamos a hacer lo mismo pero utilizando la función matrizaleat. Voy a borrar estas celdas. La función matrizaleat necesita 5 argumentos. El número de filas, el número de columnas, el valor mínimo, el valor máximo y el tipo de número, que puede ser entero o decimal. Voy a escribir diferentes valores. En el último argumento escribo verdadero para obtener valores enteros. Escribo la función en la celda E3. Voy a abrir el asistente de funciones. Selecciono el número de filas, el número de columnas, el valor mínimo, el valor máximo y números enteros. Pulso aceptar y obtenemos el resultado. 5 filas, 2 columnas, el valor mínimo es el 1, el valor máximo es el 100, y todos son números enteros. Si pulso la tecla F9 varias veces, como veis, se van generando números al azar con todos esos argumentos. Si cambio el número de filas, se actualiza la secuencia. Si cambio el valor máximo, también se actualiza. Y si en lugar de números enteros quiero decimales, escribo falso y obtengo esa nueva secuencia. Voy a borrar todas estas fórmulas. A la derecha tenemos una lista de los alumnos de una clase y cada alumno tiene asignado un número. Se va a proceder a realizar un sorteo para repartir 5 premios al azar entre estos alumnos.
Selecciono la celda K2 y escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. El número de premios a repartir son 5. En el número de columnas, escribo 1. En el valor mínimo, escribo 1, que es el primer alumno. En el valor máximo, escribo 25, que es el último alumno. Y escribo verdadero para obtener números enteros. Pulso aceptar y obtenemos 5 números al azar que se corresponden con los números de los alumnos que van a recibir el premio. Ahora, voy a mostrar el nombre de cada alumno a la derecha del número, y para ello utilizaré la función buscar_v. Escribo la función. Voy a abrir el asistente de funciones. El valor buscado se encuentra en la celda K2, y como esta celda forma parte de una matriz dinámica, escribo una almohadilla. De este modo, si cambia el número de premios a repartir, se actualizará la lista de nombres de forma automática. La matriz a buscar es la lista de alumnos con sus números. El valor a devolver se encuentra en la segunda columna, que es donde está el nombre. Así que escribo 2. Por último, para que la búsqueda sea exacta escribo falso. Pulso aceptar y obtenemos la lista de premiados con sus nombres. Si pulso la tecla F9 varias veces, se van generando diferentes listas de alumnos. Voy a cambiar el número de premios, y en lugar de 5 se van a entregar 10. Entonces, escribo 10, y automáticamente se actualiza la lista. Si en lugar de 10 premios se van a entregar 3, cambio el 10 por un 3, y se obtiene la nueva lista. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.